La Voz de América presenta. Colapsa uno de los puentes más transitados en Estados Unidos por el impacto de un barco. Autoridades buscan posibles sobrevivientes. Ante la OEA, el presidente de Guatemala pide misión de observación para elecciones judiciales. En Venezuela, gracias a una prórroga, la plataforma opositora inscribe a última hora un candidato provisional. Y en Washington se reúnen los jefes de defensa de Estados Unidos e Israel mientras aumentan tensiones por el conflicto en Gaza. Bienvenidos desde Washington. Comenzamos El Mundo al Día con el operativo de búsqueda de 6 personas tras el colapso de un importante puente a las afueras de la capital estadounidense. Jacopo Luzzi está en directo desde el lugar de los hechos. Jacopo, sabemos que el puente Francis Scott Key es una importante arteria comercial para el país. ¿Qué han dicho las autoridades hasta el momento y cómo avanzan las operaciones de búsqueda y rescate? Bueno, Yasmín, buzos y otros siguen buscando en el río a los desaparecidos y confirmaron que sigue siendo una misión activa de búsqueda y rescate a pesar de que ya pasaron más de 15 horas desde el colapso. Los desaparecidos, sabemos, son trabajadores que desarrollaban labores de mantenimiento en el puente en el momento que fue impactado por el barco de carga y no pudieron escapar. Las autoridades identificaron que son trabajadores originarios de El Salvador, México, Honduras y Guatemala. Han dicho las autoridades además que esto fue un accidente y no fue un atentado terrorista. A la 1:27 de la madrugada de este martes, 4 vehículos estaban estacionados sobre el emblemático puente Francis Scott Key de la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, y se hunden con la estructura justo después de que un barco de carga golpea a uno de los pilotes del puente. La estructura sobre el río Patapsco no resistió al impacto y colapsó de inmediato. El accidente ocurrió a la madrugada de este martes, cuando 8 trabajadores realizaban labores de mantenimiento en el puente. 2 de ellos fueron rescatados con vida. En este momento estamos en una misión activa de búsqueda y salvamento. Sabemos que había personas en el puente al momento del colapso, contratistas nuestros trabajando en el puente. Los tripulantes de la gigantesca embarcación de carga llamada Dali alcanzaron a reportar una falla en el sistema de propulsión por un corte de energía. Podemos confirmar que la tripulación notificó a las autoridades del corte de energía. Las autoridades de transporte marítimo de Singapur, lugar en donde está registrado el portacontenedores, reportaron que tras la pérdida de propulsión del barco, la tripulación alcanzó a lanzar el ancla antes del choque. El historial de la embarcación destaca que también estuvo involucrada en 2016 en un choque accidental en un muelle de Bélgica. Comenzaremos a recopilar información sobre la operación del barco, su historial de seguridad y revisaremos a quién pertenece su sistema de operación. El presidente Joe Biden se pronunció y prometió recursos para la reconstrucción del puente, por el que transitan diariamente más de 35,000 personas. Vamos a enviar todos los recursos federales que necesitan mientras respondemos a esta emergencia. Todo hasta ahora indica que esto fue un terrible accidente. En este momento no tenemos otra indicación, ninguna otra razón para creer que hubo algún acto intencional aquí. Las autoridades de Maryland confirmaron que la tripulación del barco alcanzó a avisar del inminente choque, lo que permitió a las autoridades detener el tráfico de ambos lados del puente momentos antes de que la estructura fuera impactada e impedir así que pasaran vehículos durante el puente. Recordamos que el puerto sigue completamente cerrado al tráfico de barcos. Jacopo, continuaremos monitoreando el desarrollo de esta noticia, el desplome de este importante puente en la ciudad de Baltimore. Cambiamos de información. Continuando con su visita en Washington, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, solicitó hoy ante la OEA una misión de observación para los próximos comicios de autoridades judiciales en su país. Natalí Salas Guaitero está con nosotros con toda la información. Natalí, cuéntanos.
Así es, Yasmín, el presidente de Guatemala participó de una sesión especial del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en la que agradeció básicamente el apoyo internacional no solo a su gobierno, sino al proceso democrático que lo llevó al poder y que enfrentó retrasos por parte del Congreso. También Arévalo pidió una comisión de veeduría al proceso de elecciones judiciales que se va a llevar a cabo este año y que incluye la renovación del Instituto de Defensa Pública Penal y los miembros de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. Yasmín, en esta sesión, Arévalo también recalcó su lucha por la democracia y el combate de la corrupción. Un pacto que utiliza su control sobre pocos pero poderosos operadores de justicia para mantener un régimen de corrupción y perseguir a quienes creemos en el principio de que el gobierno debe ser del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Estados Unidos también ha calificado esta primera visita oficial de Arévalo como una oportunidad para estrechar la relación bilateral, aparte de ratificar el compromiso de la Casa Blanca de combatir la migración ilegal a partir de programas sociales que garanticen condiciones para que los habitantes de los países del Triángulo Norte. Nosotros, el pueblo de Guatemala y su gobierno, seguiremos haciendo nuestra parte, luchando por la democracia en Guatemala. Una democracia que se traduzca en bienestar para todos y para todas y que garantice las libertades fundamentales de todos los seres humanos. Jazz, el mandatario guatemalteco va a culminar su visita aquí en Washington sosteniendo varias reuniones con funcionarios de agencias gubernamentales de Estados Unidos que son encargados básicamente de canalizar la ayuda económica internacional. Yasmín. Gracias, Natalie. Mientras tanto, en Guatemala, las autoridades investigan múltiples casos en los que solicitantes de visas estadounidenses han presentado documentación falsa. Ligia Toledo nos informa. En Semana Santa, miles de guatemaltecos planean viajar a Estados Unidos. Para ingresar al país norteamericano es indispensable contar con una visa y ante este requisito estafadores venden a las personas interesadas documentos falsos y les garantizan de manera fraudulenta que obtendrán la visa. Recientemente la Policía Nacional Civil capturó a 2 personas acusados de vender documentos falsos con estos fines. Se ha dado con el apoyo de la Embajada Americana y también de la Coordinación Nacional del Ministerio Público y con la autoridad policial. En lo que va del año, el Ministerio Público ha recibido 36 denuncias. Han identificado estafadores que cobran entre $2.500 y $3.000 por extender documentación falsa. Estados de cuenta los cuales no coincidían o no era el patrimonio y el activo con el cual contaba la persona que estaba solicitando la visa. Entregadas citas para poderse atender en hospitales de Estados Unidos de América, así como otros documentos de familiares que se encontraban enfermos y que era la única posibilidad que tenían de ir a verlos. Quienes presentan documentos falsos en la Embajada de Estados Unidos para realizar cualquier trámite están cometiendo un delito criminal establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La persona puede ser sancionada con una multa entre $250 y $2.000, además de prisión de 5 a 15 años. Los estafadores también cometen fraude de documentos y otros delitos. Se logra establecer a través del juez competente y se solicita las órdenes de aprehensión por el delito de lavado de dinero u otros activos, así como por el uso de documentos falsificados. Las autoridades estiman que los estafadores obtienen ganancias de hasta $500.000 anuales en Guatemala. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala. México alista sus elecciones nacionales de junio y los residentes en el exterior también podrán participar. Las condiciones o la condición es que hayan tramitado la credencial del elector antes del 25 de febrero. Rubén Pereira nos cuenta cómo se prepara el Consulado de México en Phoenix, Arizona. Jezabel Díaz es una mexicana que reside en Phoenix y el próximo 2 de junio acudirá en persona a este consulado para emitir su voto en las elecciones de su país. Pero por supuesto que es importante votar porque somos mexicanos y tenemos que participar en la vida democrática de nuestro país. Me parece muy interesante la dinámica de votación. Y es que por primera vez, los mexicanos en el exterior podrán votar no solo por correo, sino también de manera electrónica y presencial. Bueno, es un esfuerzo de promoción del voto de muchos años del Estado mexicano con sus comunidades en el exterior. En el caso del voto por correo postal o de forma electrónica, el periodo de registro concluyó el pasado 25 de febrero. Tome en cuenta que si va a votar por correo postal, es clave que en cuanto reciba su boleta, la regrese por correo postal antes del 1 de junio. Si es por correo electrónico, a partir del 3 de mayo va a estar recibiendo el link. 20 de los principales consulados de México en Estados Unidos tendrán una casilla electoral para votar de forma presencial el próximo 2 de junio, al igual que uno en Canadá y 2 en Europa.
necesitas llevar tu credencial para votar, ya que esta será leída en el módulo y con ello podremos corroborar que te encuentras en la lista y que esa credencial se emitió antes del 25 de febrero. Que ya te sean las mesas de lectura de la credencial. Okay. Personal del Instituto Nacional Electoral de México se encuentra visitando los consulados donde se instalarán módulos receptores de votación. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. Pasamos a Venezuela, donde la líder opositora venezolana María Corina Machado, favorita en las encuestas pero inhabilitada políticamente, se desmarcó de la candidatura inscrita a última hora por Manuel Rosales para las presidenciales del 28 de julio. Álvaro Algarra en Caracas, ¿cuántos candidatos se inscribieron entonces, Álvaro? Yasmín, efectivamente, hace minutos el presidente del Consejo Nacional Electoral del país, Elvis Amoroso, indicó que hay un total de 13 candidatos inscritos para la presidencia del país y 37 organizaciones estarán presentes en el proceso electoral. Aseveró que la última postulación fue del partido de la oposición Mesa de Unidad Democrática de Edmundo González Urrutia ante la imposibilidad de inscribir a la profesora Corina Lloris. Veamos. La dirigente opositora María Corina Machado invocó a la serenidad e insistió en que continúa apoyando a Corina Lloris. Son horas muy difíciles, hay profundas decepciones, hay mucha rabia, hay mucha indignación. Mucha gente siente que se burlaron de ellos, que estas acciones de estas últimas horas desconocen el mandato y la lucha que los venezolanos hemos dado y seguimos dando. Y esto hay que asumirlo. Machado además hizo un llamado de atención a la comunidad internacional. Si 4,5 millones de venezolanos que tienen derecho a votar en el exterior no pueden votar, estos son elecciones. El candidato Manuel Rosales expresó palabras de reconocimiento a María Corina Machado y confesó que estuvo esperando la inscripción de Lloris y cuando faltaban 5 minutos para que terminara el plazo, decidió dar un paso adelante. Así es que estoy aquí por todos los venezolanos sin diferencia. Estoy aquí por los que se fueron y van a regresar, por los aeropuertos, por los caminos de nuestra tierra. Ni Machado ni Rosales se pronunciaron sobre una posible alianza. Rosales, de 72 años, enfrentó a Hugo Chávez en 2006 y no participó en las primarias opositoras de octubre pasado. Entre tanto, el fiscal general Tarek William Saab anunció este martes la captura de 2 sujetos armados, presuntamente integrantes del partido liderado por María Corina Machado. Yasmín, el gobierno de Estados Unidos, además, a través de la vocera Karine Jean-Pierre, expresó su preocupación respecto a lo que ha ocurrido durante las últimas horas en el país. Álvaro Algarra, corresponsal de La Voz de América en Caracas, gracias por el reporte. Los líderes de las carteras de defensa de Estados Unidos e Israel se reunieron este martes en Washington en medio de las crecientes tensiones entre los dos aliados y la escalada de la crisis humanitaria en Gaza. Paula Díaz nos hace un recuento de la reunión. Estados Unidos e Israel revisaron al más alto nivel la estrategia israelí en Gaza. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin dijo que era un imperativo moral y estratégico proteger a los civiles palestinos y calificó la situación en Gaza de catástrofe humanitaria. En Gaza, hoy la muerte de civiles está bastante alto y el monto de ayuda humanitaria es muy bajo. Nosotros necesitamos un aumento inmediato de asistencia para evitar una hambruna. Estados Unidos dijo que continuará su apoyo a Israel y revisarán planes para el fin del conflicto. Vamos a revisar acercamientos para atacar a los elementos de Hamás. También debemos revisar la seguridad de Israel para cuando este conflicto termine. El ministro de Defensa de Israel agradeció el apoyo de Estados Unidos en su guerra con Hamás, al que calificó como el equivalente a ISIS para Israel. Esto mientras la ofensiva de Israel continúa un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución que pide un cese al fuego inmediato. Vamos a revisar los acontecimientos en Gaza para alcanzar nuestras metas para la destrucción de la organización Hamás y traer de regreso a los rehenes a su hogar.
Israel dice que no puede derrotar a Hamás sin entrar en Rafah, donde dicen que el grupo tiene 4 batallones compuestos por miles de combatientes. El ministro de Salud de Gaza reportó que al menos 18 personas, entre ellas 9 niños, murieron después de que Israel atacara zonas residenciales en Rafah durante la noche del martes. Paula Díaz, Voz de América, Washington. El Tribunal Supremo Superior de Londres ordenó este martes retrasar la extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange. El fallo significa la prolongación de una saga legal que ya lleva más de una década. Assange permanecerá en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres, donde ha pasado los últimos 5 años. Assange está acusado de espionaje por la publicación de su sitio web de documentos clasificados estadounidenses hace más de 15 años. Usted no le cambie, al volver tendremos la más reciente decisión de autoridades en Florida en la que prohíben a menores de edad usar redes sociales. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Se ven obligados. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este martes argumentos a favor y en contra de permitir acceso a una píldora abortiva llamada mifepristona. 2 años después de que la Corte Suprema revocara el aborto como un derecho, el caso ha puesto nuevamente los derechos reproductivos de las mujeres en la agenda de los jueces. Los opositores al aborto le están pidiendo al Tribunal Superior que ratifique un fallo de un tribunal inferior que limitó el acceso a este medicamento. La administración Biden, por su parte, está buscando mantenerlo disponible. Todo esto está sucediendo justamente en un año electoral. Una ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años se promulgó en Florida. La legislación reaviva el debate entre la libertad de acceso a la información y la protección de menores contra los depredadores cibernéticos. José Pernalete nos amplía. Finalmente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley que prohíbe a menores de 16 años el uso de plataformas de redes sociales. Esta legislación se impulsó en Tallahassee, la capital del estado, para proteger a jóvenes y adolescentes de depredadores digitales. Puedes tener un niño en casa a salvo, aparentemente, y luego tienes depredadores que pueden entrar ahí mismo, en tu propia casa. Podrías estar haciendo todo bien, pero ellos saben cómo obtener y manipular estas diferentes plataformas. Esta ley exige el permiso explícito de padres y representantes para la creación de usuarios de menores en plataformas de redes sociales.
sociales. Autoridades locales en el sur del estado consideran que la medida es necesaria para proteger a esa población. Las redes sociales han jugado un factor sumamente negativo cuando tenemos que hablar de los adolescentes. Si se utilizaran las redes sociales y la tecnología para lo que verdaderamente se puede utilizar, fuera una maravilla. Expertos en seguridad estiman que el reglamento podría reducir la exposición de jóvenes a videojuegos violentos. Hemos llegado a un punto que este mundo, este país tiene problemas y tenemos que empezar a atacar lo que están dañando a nuestros hijos. Activistas a favor de libertades civiles cuestionan la ley y alegan que violenta el derecho de los padres a decidir. Y hay muchos niños que dependen en las redes sociales para crear relaciones amistosas, conseguir oportunidades financieras. Esta prohibición entrará en vigor a partir de enero de 2025. José Perralete, Voz de América, Miami. Cuando volvamos, ¿qué sigue tras la realización del censo que actualizó los datos del crecimiento poblacional en Bolivia durante la última década? Les contamos. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Давай. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos. Que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com. Hay expectativa en Bolivia tras la realización del censo que determinará cómo se distribuirán los recursos y los escaños en los entes regionales y nacionales de ese país. Fabiola Chambi con la información. ¿Por qué es importante? Porque mucho hemos crecido. Esas veces no había ni en los cerros, ahora todo en los cerros, todo se nos ha triplicado. La gente. Marta Gómez esperó muy atenta a su censista para responder preguntas sobre su calidad de vida y la de su familia, convencida de que estos datos pueden ayudar a cambiar su futuro. El Censo Nacional de Población y Vivienda llegó a Bolivia después de 12 años. El procesamiento de datos que comenzará a partir del 26 de marzo. Estamos ejecutando el Censo de Población y Vivienda más moderno, más inclusivo y más participativo de toda la historia de Bolivia. Este censo también tendrá connotaciones políticas importantes para todo el país, porque ya se tiene en la mira las elecciones generales de 2025. Los ciudadanos tenemos todo el derecho de tener muy claro cuántos somos en Bolivia y esencialmente desde el punto de vista político ver fundamentalmente cuál es el padrón electoral.
depende nuestro futuro de los resultados de este censo. Durante más de 12 horas, los agentes censales recorrieron 5.8 millones de viviendas. El 57% fueron mujeres y además el 50% fueron estudiantes. El gobierno prevé dar a conocer los resultados en septiembre. El departamento de Santa Cruz, conocido como el motor económico del país y donde la oposición tiene una base importante, es la región que tiene mayor expectativa por la nueva distribución de los recursos y la actualización de escaños parlamentarios. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Pasamos a Nicaragua, donde el gobierno anunció la construcción de un centro de instrucción policial con la asistencia de Rusia. Donaldo Hernández nos reporta que hay temor sobre el propósito real de esta iniciativa. El fortalecimiento. El diputado oficialista Filiberto Rodríguez asegura que las capacidades técnicas y científicas de los más de 17.000 policías que hay en Nicaragua mejorarán en los próximos años, luego que Rusia construya un centro de instrucción. Va a dar mayor capacidades a nuestra policía con el acuerdo entre Rusia, con los hermanos de Rusia, que se podrán valorar las buenas prácticas entre las dos instituciones, el Ministerio del Interior de Rusia y la Policía de Nicaragua. La construcción de este centro fue aprobada por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo y sus aliados. El acuerdo con Rusia contempla que luego de la construcción de la infraestructura, el Ministerio del Interior ruso capacitará a los oficiales nicaragüenses en diferentes áreas. Nos permitirá fortalecer nuestro orden interno. No obstante, algunos expertos consideran que la verdadera intención de Rusia es apoyar al gobierno de Daniel Ortega a mantener la represión a todas las voces críticas. Esto podría, por un lado, ya fortalecer la presencia rusa y doctrina policial rusa en Nicaragua, ayudando a la Policía Nacional y otros órganos en la represión de la población. El oficialismo, por su parte, insiste en que el apoyo ruso está orientado en el fortalecimiento del desarrollo técnico y científico de las fuerzas de seguridad. Donaldo Hernández, Voz de América. Entérese de lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo en nuestra página digital vozdeamerica.com, Facebook, Instagram y también en YouTube. Encuéntrenos escaneando el código QR que está viendo en este momento en su pantalla. Hacemos una breve pausa y tenemos más. No se mueva. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Decir que son fauna. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica. Atentados directos contra los medios de comunicación. Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Apenas inició
Inició la primavera y los árboles de cerezo continúan floreciendo alrededor del mundo. Esta vez tenemos imágenes desde el Parque Olímpico con el hermoso clima que por estos días disfrutan en Múnich, Alemania. Este lugar se ha convertido en un punto de encuentro no solo de turistas, también de los usuarios de las redes sociales que buscan su mejor ángulo para posar junto a esta maravilla natural. De esta manera llegamos al final del Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Recuerde que mañana tenemos una nueva cita a esta misma hora.